Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este canal de Geotran Perú. Un saludo muy cordial para todos ustedes que estén prácticamente viendo este video. Y vamos a empezar de una vez con este nuevo curso. Este es un curso adicional, obviamente, de simbología de maquinaria pesada. Obviamente lo vamos a realizar en distintos capítulos, o sea, en distintas sesiones, pero en esta ocasión vamos a hablar una introducción general a la simbología de maquinaria pesada, ¿de acuerdo? Y luego estaremos hablando también del diagnóstico, análisis de cada una de estas simbologías de maquinaria pesada. ¿Listo? Antes de empezar, amigos, pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Si les gustó el video, déjenos un like para seguir subiendo más contenido. Ok, entonces antes de empezar, quiero dejar claro también que cuando hablamos de simbología, estamos hablando de una gran cantidad de simbologías, obviamente, pero también debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en el mundo lo que es de los equipos pesados, tenemos dos líneas, que son la línea amarilla y la línea blanca, comúnmente lo denominan algunos, ¿de acuerdo? En la línea amarilla obviamente tenemos todo referente a la maquinaria pesada, ¿de acuerdo? Dentro de ellos está cargador frontal, retroexcavadora, tractor oruga, motoniveladora, excavadoras hidráulicas, camiones mineros, todo referente a maquinaria pesada. Y también en la línea blanca tenemos todo lo que es vehículos pesados, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en este caso, las simbologías van a variar independientemente, ya sea para maquinaria pesada o para vehículos pesados. ¿De acuerdo? Las simbologías en la maquinaria pesada son totalmente diferentes a las simbologías de los vehículos pesados, aunque en algunos pueden ser similares, pero en su mayoría son diferentes. ¿De acuerdo? El graficamiento es diferente. ¿Ya? A pesar que la interpretación puede ser de la misma manera. Entonces hay que tener muy en cuenta esas diferencias, sobre todo en estas dos líneas, ¿de acuerdo? O en estas dos áreas de equipos pesados. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta esas diferencias. Entonces, obviamente el día de hoy vamos a tocar las simbologías que representan exclusivamente para maquinaria pesada. Y también en próximos capítulos estaremos hablando de simbología para vehículos pesados, como por ejemplo, por ejemplo, los volquetes, ¿de acuerdo? Los volquetes que en este caso sirven para hacer acarreo de material, ¿verdad? Entonces, obviamente que estos llevan simbología muy diferente y estaremos desarrollando también a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar de una vez esta simbología de maquinaria pesada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es unos gráficos, obviamente a la cual lo denominamos simbología, ¿de acuerdo? Estos son gráficos comunes que prácticamente van a destellar en el tablero monitor de la maquinaria pesada. Deben tener en cuenta, chicos, que estas simbologías, en su mayoría, la gran parte de las simbologías son netamente universales, es decir, que se va a aplicar, por ejemplo, esta simbología nomás que es del motor, ¿ya? Esta simbología nomás voy a marcarla de color azulito, ¿ya? El que acabo de marcar en estos momentos, que significa motor. Se aplica en toda la maquinaria pesada. Lo puedes ver en un cargador frontal, en una retroexcavadora. Puedes apreciarlo lo que es una excavadora hidráulica. Puedes apreciarlo lo que es un tractor oruga. O sea, se aplica en toda la maquinaria pesada. ¿De acuerdo? Entonces, las simbologías generalmente son universales, ¿ya? A pesar que existen simbologías exclusivamente de máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, deben tener en cuenta que hay simbologías que son netamente de cada máquina, pero también hay simbologías que son universales que se pueden utilizar en todas las máquinas, o se pueden representar, perdón, en todas las máquinas, ¿ya? Ahora, para que nosotros podamos identificar adecuadamente una simbología, obviamente necesitamos conocer todos los gráficos, ¿de acuerdo? Existen una gran variedad de simbologías, un promedio de unos 40, 50, 60 simbologías, más algunas simbologías de vehículos pesados. Tenemos que sabernos a veces un promedio de casi 100 simbologías memorizadas desde mente y al mismo tiempo también saberlas analizar, ¿de acuerdo? Entonces, por ende, por ejemplo, empiezo diciendo que esta imagen que están viendo aquí, que acabo de marcar, representa lo que vendría a ser al motor. ¿De acuerdo? No se olviden, esa imagen es representación del motor. ¿Ya? Ahora, el motor también puede ser representado de otra manera. ¿De qué manera? En muchas ocasiones a veces el motor es representado por un circulito también, o sea, por un redondito. ¿De acuerdo? Hay que tener muy en cuenta eso. ¿De acuerdo? Un circulito y listo, ya puede ser también representado por el motor. ¿Ya? Entonces hay que estar al tanto referente a ello. ¿Listo? Otro detalle también aquí más abajo, como se pueden dar cuenta, podemos
apreciar esta simbología que significa transmisión. ¿De acuerdo? ¿Qué significa transmisión? En estas simbologías existen de dos variedades. En algunas máquinas aplica, en algunas máquinas no, dependiendo. Pero gracias a ello también las máquinas hoy en día, muy aparte de las simbologías, nos pueden emitir códigos, ¿ya? Códigos de diagnóstico de fallas, obviamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta simbología representa transmisión, pero también puede representar convertidor de par, ¿de acuerdo? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Puede representar transmisión, pero también puede representar convertidor de par, ¿ya? ¿Cómo podemos diferenciar? Una de las formas de diferenciar es por su estructura, de acuerdo del gráfico. Es decir, por ejemplo, supongamos ahorita esta imagen que estamos viendo es de transmisión, ¿ya? La estructura del grosor de la simbología, chequen muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora, supongamos que va a haber otra simbología con la misma característica, pero en base de su grosor, de su estructura, va a ser un poco mayor. Es como decir una simbología con un grosor mayor, o sea, como una negrita, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, esta letra está normal, pero si lo ponemos en versión negrita va a ser un poquito más, con mayor tono, con mayor grosor, espesor, ¿no? Entonces, igualito, chicos, algo similar, ¿de acuerdo? Algo similar. De esa manera podemos, de alguna u otra manera, diferenciar, ¿ya? De alguna otra manera, ojo ahí, diferenciar lo que es la simbología de la transmisión con el convertidor de par. A pesar que esto no se aplica en todas las máquinas, pero puede pasar. Ya hay que tener muy en cuenta porque esta simbología es universal, amigos, que se aplica no solo lo que es en una máquina, sino se aplica en todas las maquinarias pesadas y cabe recalcar también en todas las marcas, ¿de acuerdo? No importa la marca que sea Caterpillar, que sea lo que es un Komatsu, Volvo, New Holland, John Deere, JCB, ¿no? En cualquier marca se va a aplicar. Bueno, siempre en cuando que también tenga caja de transmisión. Es decir, por ejemplo, esta simbología solo va a representar, o sea, va a destellar en aquellas máquinas que tengan exclusivamente caja de transmisión. Es decir, por ejemplo, en un cargador frontal va a existir esa simbología, pero no esperemos que haya esta simbología en una excavadora hidráulica o tal vez en un rodillo, porque estas máquinas no tienen cajas de transmisión, ya que su sistema de traslación es hidrostática. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle. ¿Ya? Ok, entonces no se olviden, esa simbología representa transmisión. ¿Listo? Aquí tenemos otra simbología que representa lo que es freno. ¿De acuerdo? Que representa lo que vendría a ser el freno. ¿Listo? Ahora, si por X motivos esa simbología viene con una P en su interior, y yo pienso que esto ya sabemos todos, que sería freno de parqueo o freno de estacionamiento, que lo llamamos mucho, o freno de mano, que también lo conozcan de esa manera, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces eso es porque lleva una P en el interior, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle, ¿ya? Ahora, por otro lado también tenemos más aquí abajito otra simbología que es exclusivamente del sistema hidráulico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esta simbología representa al sistema hidráulico. ¿Listo? De manera genérica, obviamente. ¿Ya? Aquí tenemos otra simbología. Esta simbología indica filtro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esta simbología indica filtro. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo que vendría a ser otra simbología aquí, ¿ya? Que es prácticamente combustible. Por ejemplo, aquí hay que diferenciar aquí dos. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, aquí hay una combinación de simbología ya. Y combinación cuando me refiero es porque miren, aquí esta que está como una flechita apuntando, ese es nivel, ¿de acuerdo? Aquí como se pueden dar cuenta está también, ¿listo? Esa simbología indica nivel. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Porque si nosotros hablamos solamente del combustible, solamente sería esta, nada más, esa simbología que es prácticamente del surtidorcito, nada más, eso nomás sería combustible. Pero, como se pueden dar cuenta, ahí la simbología ya está combinada. Ahora, otro detalle también. Aquí, como se pueden dar cuenta también, ya está combinada. ¿Se dan cuenta? El redondito, la base del círculo que tiene, y no solo eso, sino que también ese color negrito que tiene abajo es como si fuera que estaría rellenado, ya más o menos. Entonces, por lo tanto, eso ya indica lo que vendría a ser
el nivel de combustible, que sería un nivel bajo, ¿de acuerdo? Porque en este tipo de graficamientos existen nivel bajo, nivel medio y full, es decir, por ejemplo, más o menos de esta configuración. A ver, déjenme un 5, ahorita le voy a mostrar. Por ejemplo, ahorita más o menos la simbología ya está. A ver, está un poco difícil de graficar. ¿Ya? Ahorita está así, que estaríamos hablando de un nivel bajo, ¿ya? Pero resulta que también puede destellar de esta manera. Va a haber un indicador también que va a estar con esta simbología, ya que nos indica que está en la mitad el combustible, o sea, gastado a mitad. Pero también puede haber, o sea, que está así la simbología, ¿ya? De esa manera. Ya que nos está indicando nivel full del combustible. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta también esas simbologías, porque las simbologías, como les comenté, pueden variar en algunas máquinas, y eso es una variación, como se pueden dar cuenta. Muy aparte de que al costado, ¿ya? De que al costado también podemos apreciar la otra simbología, que es el que les he mencionado ahorita, que es el nivel. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta al respecto. ¿Ya? Ok, también tenemos otra simbología que indica lo que vendría a ser el flujo, ¿de acuerdo? Esa simbología obviamente va a combinar con otras simbologías, ¿de acuerdo? La mayoría, por ejemplo, estas simbologías son para combinar, amigos. Ahorita les voy a explicar cómo, ¿ya? Entonces, esta simbología, no se olviden, indica flujo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, puede ir aquí abajito, ¿ya? Debajo de la simbología del motor, ahí abajito puede ir la simbología indicándonos flujo. Si va una gotita en el interior, puede ser aceite de motor, entonces por lo tanto lo podemos representar flujo del aceite de motor, ¿de acuerdo? Entonces la situación es combinar, ¿ya? El objetivo es combinar esa simbología, ¿ya? Ok, entonces aquí arriba en la parte superior, como se pueden dar cuenta, podemos apreciar también la simbología de la gotita, que es el aceite. ¿De acuerdo? Sí, la simbología de la gotita que representa efectivamente el aceite, ¿ya? Así que no se olviden. Ahora, aquí también tenemos lo que vendría a ser esto, que parece un regloncitos, ¿no? Entonces, esto significa refrigerante, líquido refrigerante o agua, ¿de acuerdo? Algunos lo denominan como agua, pero técnicamente, amigos, líquido refrigerante, ¿ya? Ahora, por otro lado, también tenemos lo que vendría a ser aquí el termometrito que indica temperatura, ¿de acuerdo? Sí, me dejo entender que indica temperatura, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta al respecto, ¿listo? Ahora, aquí más abajito, las flechitas que se miran indica presión, ¿sí? Indica presión, ¿listo? Aquí tenemos otras simbologías también de conexión on-off, obviamente, en este punto donde está apuntando en estos momentos la flechita, sería desconectado o off, ¿ya? Y aquí tenemos la posición conectado, o si no, on, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta esas diferencias, ¿listo? Ahora, otro detalle también tenemos aquí, una simbología que en muchas ocasiones muchos lo conocen como revisar, otros lo pueden conocer como advertencia. Yo pienso que la mayoría lo conoce como advertencia. ¿De acuerdo? Eso puede representarse también con muchas simbologías. Y aquí tenemos lo que vendría a ser, por último, la simbología del nivel. ¿De acuerdo? La simbología del nivel. ¿Ya? Ahora, ojo ahí, también la simbología del nivel puede representarse de distinta manera. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser una simbología de nivel? Por ejemplo, también puede ser de esta manera, amigos. Por ejemplo, de un 5, le falta ahí su flechita. ¿Ya? Puede ser así también, chicos, la simbología del nivel. ¿Listo? Puede ser así también la simbología del nivel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso dónde va a ir? Obviamente va a ir debajo de una simbología, ¿de acuerdo? Debajo de una simbología, es decir, por ejemplo, vamos a borrar aquí, vamos a incorporarlo, supongamos, ¿ya? Supongamos, vamos a ponerlo a nivel del motor, ¿ya? Aquí cito, ahí cito,
y vamos a ponerle su flechita. Caray, me salió un poquito más de la flecha. Ya, es que mi mouse no está bien. ¿Ya? Y su respectiva flechita, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, eso indicaría nivel de motor. Si ponemos aceite adentro, nivel del aceite de motor y así sucesivamente se va agrupando las simbologías. ¿Listo? Entonces, para que ustedes puedan entender y poder identificar y al mismo tiempo también analizar mucho mejor una simbología, siempre es bueno saberlo por partes, ¿de acuerdo? Saberlo por partes, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hacer un armado de simbologías, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a sacar esta simbología que es presión, ¿ya? Vamos a combinarlo, por ejemplo, vamos a hacer ahorita en estos momentos presión del aceite motor, ¿ya? Esto, ¿no? Entonces vamos a crearlo aquí abajito, en un 5. A ver, en esta parte lo vamos a crear, ¿ya? Ahí tenemos ya la simbología. Después vamos a necesitar la simbología del motor, ¿ya? ¿Sí? Ay, caracho, perdón. Era para abajo. Ok, denme un 5, hasta que entré a mi computadora. Ya. Y vamos a necesitar, en este caso, el aceite, ¿ya? Control C. Y aquí lo vamos a pegar, control V. Listo. Ok, vamos a crear esta simbología. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo presioncito ahí. ¿Ya? Este motorcito vamos a agrandarlo un poquito. ¿Ya? Y lo vamos a colocar en ahí. Y aquí vamos a recortarlo. No me gusta el aceitito que lleva ahí. Vamos a recortarlo más chiquitito. Eso. Y esta gotita vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Entonces acabamos de armar una simbología. Estamos combinando la simbología de aceite, presión y motor. Por lo tanto, su lectura va a ser presión del aceite del motor. ¿De acuerdo? Presión del aceite del motor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación. Entonces, cuando destella esta simbología es porque está presentando, obviamente, una falla. ¿Y cuál es esa falla? Esa falla es presión del aceite de motor. Solo falta saber si es presión alta o presión baja. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle. ¿De acuerdo? Más adelante ya les platico si es presión alta o presión baja. ¿Listo? Y así de sencillo, amigos, se combina lo que vendría a ser una simbología. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a combinar otra simbología. Vamos a combinar la transmisión. ¿Ya? Control C. O si no, voy a llevarme de una vez transmisión. Voy a llevarme esto, también voy a llevarme esto, voy a llevarme este líquido refrigerante, ¿qué más? Esta más, y eso no, lo más básico, ¿ya? Control C, Control V. Listo, chicos, entonces ahí tenemos lo que es. Vamos a combinar, esto lo vamos a llevar más allá, más arribita, aquí arribita lo vamos a dejar, ¿listo? Ok, entonces aquí tenemos lo que vendría a ser la respectiva transmisión, ¿listo? Esta es la transmisión, ¿ya? Vamos a prestarnos la gotita de aquí y lo vamos a poner aquí, ¿listo? Acá, esto vamos a mandarlo al fondo, listo. Caray, ¿dónde está? Ahí está, ya apareció la gotita. Vamos a engrandarle un poquito la gotita. ¿Listo? Y obviamente tenemos ahí aceite de transmisión, nada más. Vamos a incorporarle, supongamos, esta simbología al costadito. Ya vamos a hacerlo crecer un poquito. Ya, vamos a pegarlo un poquito más. Muy apegado, aquí. Listo. Y ya está, ya tenemos lo que vendría a ser otra simbología. Como se pueden dar cuenta, hemos combinado temperatura, aceite y transmisión. La lectura sería temperatura del aceite de transmisión.
¿Sí? Me dejo entender, temperatura del aceite de transmisión. ¿Listo? Ahora, otro detalle. Por ejemplo, aquí vamos a aprovechar el motor. Me voy a prestar el motor. ¿Ya? Control C, control V. ¿Ya? Y lo voy a traer aquí abajito. Ya, un ratito. Vamos a alinearlo bien. Un poquito más. ¿Listo? Ok, vamos a prestarnos aquí esta simbología. Y lo vamos a traer aquí, ¿ya? Y lo vamos a centrar bien. Y listo. Ahí tenemos una simbología más. Ahora nos vamos a prestar esta simbología también. Ya, y lo vamos a incorporar aquí al costadito. ¿Listo? Y ya tenemos otra simbología, como se pueden dar cuenta. ¿De acuerdo? Esta simbología sería, por ejemplo, la combinación de un líquido refrigerante, temperatura y al mismo tiempo motor. Entonces, por lo tanto, la lectura va a ser temperatura del líquido refrigerante. ¿Sí? Temperatura del líquido refrigerante. ¿Listo? Así de sencillo. Y por último, vamos a combinar esta simbología que es el sistema hidráulico. ¿Ya? Entonces vamos a extender hasta ese punto. ¿Ya? Vamos a prestarnos su aceitito aquí, control C, control V. ¿Ya? Vamos a traernos aquí a la mitad. ¿Listo? Está bien centrado, ¿ya? Pero no importa. ¿Listo? Ok, nos vamos a prestar, no tenemos nivel, vamos a crearnos un nivelcito. Entonces, como vamos a crearnos un nivelcito, vamos a sacar de aquí un tintavito y vamos a ponerlo ahí, esa. Ah, caray, no me gusta ese color. Vamos a cambiarlo de color. Vamos a colocarle un color negrito, ¿ya? Ahí está. Y luego su respectiva flechita. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esa simbología sería temperatura, nivel, caray. Está una combinación de nivel, aceite y hidráulica. Entonces, nivel del aceite hidráulico. ¿De acuerdo? Entonces sería nivel del aceite hidráulico. ¿Ya? Ahora, lo podemos combinar de otra manera también. Por ejemplo, esta simbología lo podemos traer aquí abajito. ¿Ya? Y listo. Ahí sería, en este caso, filtro del aceite hidráulico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Filtro del aceite hidráulico. Ahora, también podemos combinarle un poco mayor. Por ejemplo, traemos esta simbología y lo colocamos ahí. Y ahí tenemos presión en el filtro del aceite hidráulico. ¿De acuerdo? Entonces, y así sucesivamente, amigos, se va creando lo que vendría a ser las simbologías. ¿De acuerdo? De esa manera se van combinando las simbologías. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle. De esa manera se combinan, se arman las simbologías, pero también nos ayudan a identificar de manera más compleja. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, supongamos, a ver, vamos a hacer un ejemplo nada más. A pesar que el tiempo ya es 23 minutos ya, rápido se pasó el tiempo, ¿ya? Vamos a hacer un análisis de esta simbología nomás que es muy sencilla, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una simbología que es temperatura del líquido refrigerante del motor, ¿listo? Esa es la simbología. Entonces, si va a destellar esa simbología, si no estoy entendiendo bien la simbología, entonces, ¿qué hago? Lo tengo que, en otras palabras, desarmar la simbología. ¿Qué es lo que entiendo aquí o qué es lo que estoy viendo aquí? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí el motor, ¿ya? Estoy viendo aquí el líquido refrigerante y estoy viendo aquí la temperatura. Entonces sería temperatura del líquido refrigerante del motor. Listo, así, de esa manera analizo si no me estoy acostumbrando con las simbologías, ¿ya? Ahora, el detalle es ¿por qué destella esa simbología? Obviamente, chicos, va a destellar porque está subiendo la temperatura del líquido refrigerante. ¿De acuerdo? Está subiendo la temperatura. En este caso, deben tener en cuenta que va a destellar tanto la simbología y al mismo tiempo también puede ser el medidor, porque en su mayoría estas simbologías vienen tanto con medidor y simbología al mismo tiempo. A la vista el medidor va a estar subiendo, y lo mismo que también la simbología va a estar destellando, siempre y cuando ya alcanza un recalentamiento, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle, ¿ya? Cuando esta simbología va a destellar, obviamente no va a destellar solo, siempre viene acompañada con una simbología. ¿Y cuál es esa simbología? La simbología que le va a acompañar, chicos, por ejemplo, sería lo que vendría a ser
la simbología de la advertencia. ¿Listo? La simbología de la advertencia. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta. Las simbologías se combinan, chicos, se combinan. Entonces lo que nosotros simplemente tenemos que hacer es analizarlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta simbología de la temperatura del líquido refrigerante del motor, nosotros cuando analizamos, por ejemplo, tenemos que seccionar. Es decir, esta simbología destella porque está presentando una falla, un recalentamiento en la máquina. Pero también tenemos que seccionar, como les comenté, ¿de qué manera? Como fallas operacionales y fallas mecánicas o de mantenimiento, ¿de acuerdo? Aquí involucra mucho la falla operacional, o sea, error del operador, y también lo que es las fallas de mantenimiento o fallas mecánicas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vamos a seccionar así, vamos a poder analizar mucho mejor, porque todas las simbologías de temperatura, o todas simbologías que estén relacionadas con temperatura, sí o sí van a tener fallas operacionales o pueden tener fallas mecánicas. Solo necesitamos analizarlas bien, y de acuerdo a eso ya tomar cualquier tipo de decisión. ¿Listo? Entonces así de sencillo, amigos, así de sencillo prácticamente se identifica una simbología. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una combinación, como ya les comenté, ahí está el motor, aceite, presión, aquí tenemos temperatura, refrigerante, motor, aquí tenemos también filtro, aceite de transmisión, transmisión y el aceite, por lo tanto es filtro de transmisión o filtro del aceite de transmisión, aquí tenemos temperatura del líquido refrigerante y aquí tenemos presión del aceite de motor. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, amigos. ¿Listo? Entonces, así de sencillo se identifica estas simbologías. ¿De acuerdo? Entonces, al tanto ahí, amigos. ¿Listo? Entonces, aquí por lo pronto me voy a quedar aquí. Más adelante, obviamente, ya voy a hablar de diagnóstico y análisis de cada una de las simbologías. Y al mismo tiempo también estaré diagnosticando todas las simbologías, una por una, obviamente, para que de esa manera, de alguna u otra manera, les sea de apoyo para ustedes, porque estas simbologías pueden presentar en cualquier momento de la operación. Y un operador tiene que estar al tanto para poder diagnosticar y de acuerdo a eso tomar cualquier tipo de acción correctiva. ¿Listo? Ok, amigos, un gusto compartir esta sesión, espero que me haya dejado entender, así que si tienen preguntas déjenos en los comentarios, cualquier duda déjenos en los comentarios, estaremos respondiendo en lo más breve posible. A veces tal vez no respondemos mucho porque en muchas ocasiones también estamos un poco ocupados, entonces, pero tratamos de responder de alguna u otra manera. ¿Listo? Un saludo muy cordial, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Bye bye.